Ay, me siento un poco ahora como en el festival, cuando hay un gran artista, una estrella, y empiezan los abucheos. ¿Por qué? ¿Por qué se va? Es un poco lo que pasa con Silvia. No sé si ustedes lo saben, pero Silvia fue condecorada además por el Senado a comienzos de esta semana, en la apertura del Congreso del Futuro. Ella fue nombrada además una heroína del planeta. No me dejó presentarla, tenía un montón de cosas de decir sobre ella, pero entró más de 100 expediciones, 7.000 horas bajo el agua, y a su edad está acá con nosotros también defendiendo el planeta. Extraordinario. Además, el timing de este evento, increíble. Justo el día de hoy, que todos sabemos por qué es tan importante, ¿no es así? Vamos a comenzar ahora con un panel, un conversatorio, que vamos a tener a especialistas justamente respecto de nuestra relación con el océano. Vamos a estar hablando sobre cultura oceánica. Y también vamos a poner un ojo crítico respecto a nuestra relación con el océano. Algo muy interesante, sobre todo dado el acontecer de hoy. Yo soy esclavo de las noticias, todos sabemos lo que pasó con Dominga, lo vamos a hablar más adelante, pero me imagino que hay alegría entre todos nosotros en estas cosas. Con la evidencia es difícil ser neutral, incluso desde las noticias la evidencia es muy fuerte respecto de esto, por lo tanto me imagino que estamos todos en la misma línea. Ahora, cuando hablamos del océano, es difícil salir de una visión, de un paradigma, de una cosa de la que podemos extraer mucho, sacarle mucho, ganar mucho, de partida la alimentación, energía, mareomotriz, undimotriz, el tema de la desalación. Señor Luco, ¿cómo está? También fue premiado esta semana. Por lo tanto, tenemos un aplauso para el señor Luco, si pueden. Mira, ahí está, don Nicolás Luco. Todo el mundo habla en las ferias internacionales, en la COP, de la importancia del océano, que la mitad del aire que respiramos proviene del océano, de los ecosistemas, de la relevancia que tienen para la vida. Pero al mismo tiempo todos tenemos una relación enfermiza con el océano, porque es nuestro basurero, en buenos términos, y todos lo sabemos, ¿no? Ahora han empezado con el tema de que es momento de hacer prospección, sin daño, dicen. No, queremos saber qué hay en el fondo, queremos saber si hay minerales que sean buenos para poder extraerlos, metales. Y también hay toda una campaña respecto de eso, y espero que también todos los que están acá, que están muy al día, se sigan informando y hagan concientización respecto de eso, porque esa es una nueva amenaza que están enfrentando el océano. Me van a retar si digo los océanos, que está enfrentando el océano y que es muy, muy grave. Bien, ¿tenemos todo preparado? ¿Sí? ¿Estamos todos listos y dispuestos para ir presentando a nuestros invitados de hoy? Están backstage, así que cuando los vaya mencionando, por favor, vayan pasando de uno. Estamos esperando todo un poco, vamos a continuar. Lo interesante es que durante el año pasado y también hace muy poco está la Convención de los Océanos, que están esperando proteger el 30% mundial de los océanos. Chile va muy bien, ya lo decía Silvia, ¿no? Tenemos el 43%. Falta todavía que otros países también se vayan sumando a esta cruzada. Dicho eso, vamos con los que sí saben. Maximiliano Bello, veterinario, máster por la Universidad de Edimburgo. Un aplauso para el experto en política oceánica internacional, gestión de recursos naturales, áreas protegidas. Adelante, Maximiliano. Se ha desempeñado en el ámbito ambiental durante más de 2 décadas para promover las prioridades de conservación marina. Maximiliano, bienvenido. Gracias. Vamos a avanzar. Le damos la bienvenida también y el mismo aplauso, por favor, a Sonia Español. Sus investigaciones están centradas en mamíferos marinos, principalmente en el estudio de la identificación, distribución y comportamiento de las ballenas a través de sus sonidos. Desde el año 2022, ella es directora ejecutiva de la Fundación MERI, una institución que promueve la investigación científica, educación ambiental e incidencia para la mitigación del cambio climático. Me tocó estar ahí además con el tema de la primera boya inteligente allá en Chiloé. Extraordinaria, hermosa labor. Vamos a estar conversando respecto de eso también. Bien, avanzamos. Presentamos también a Osvaldo Ulloa. Él es doctor en oceanografía, magíster en biología marina de la Universidad de Dalhousie. Espero haberlo dicho bien. Adelante. Él realizó un postdoctorado en el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague en Dinamarca, y en el marco de Atacama Hadal se convirtió en el primer ser humano en descender a sus 8.062 metros de profundidad la fosa de Atacama. Extraordinario. Hicieron un documental hermoso. Y por último, queremos que pase a este escenario y conforme el panel a Yolanda Sánchez, muy importante, cofundadora de la Red de Educación Latinoamericana para el Océano. Un aplauso también para ella. Igualdad.
Bueno, ella estudió ciencias del mar, didáctica de las ciencias experimentales. Su objetivo se convirtió en la conservación marina, incrementar el conocimiento sobre el océano, combinando educación científica, alfabetización oceánica y participación ciudadana. En el caso de todos, para que sepan, resumí un montón su currículum. Perdónenme, pero es para ganar tiempo. Así que vamos a comenzar. Me voy a sentar por acá. Y, como habíamos acordado, vamos a hacer unos primeros minutos en que cada uno de ustedes va a entregar algunas palabras, alguna reflexión respecto de lo que están haciendo o algún tema libre, ¿cuál será?, que estimen conveniente. Las vacaciones. ¿Las vacaciones puede ser? Maximiliano, parto contigo. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, un honor y una alegría estar de vuelta en casa con tantos amigos y amigas, sobre todo en un día especial como el de hoy. Porque ayúdenme, por favor, a darle un gran aplauso a ustedes mismos, al gobierno, por una decisión correcta, necesaria, importante y la única que tenían que tomar: rechazar Dominga. El universo es grande. El universo es grande y hay pocos lugares, si es que no el único al menos que conocemos, que tiene agua líquida que ha logrado finalmente darnos vida a todos nosotros. ¿Pero qué le hemos dado nosotros? Nosotros le hemos dado basura, hemos extraído todo lo que hemos podido. Y lo único que a veces vemos en el océano es eso: el atún, el salmón, todas esas cosas. Pero se nos olvida que la cosa más importante que extraemos del océano es nuestra propia existencia. Tenemos que recobrar esa unión y esa relación con el océano, y eso depende de todos. Aquí entre ustedes hay un montón de gente que han sido y probablemente que van a ser, muchos de los jóvenes, que van a cambiar y seguir cambiando este planeta. Yo he tenido la fortuna de ser solamente una voz más y he tenido la fortuna, el privilegio de trabajar con esa mujer maravillosa que se llama Sylvia Earle. Pero he tenido también el privilegio de venir de una familia humilde, como muchos de ustedes, y he tenido hoy día el privilegio de tener la voz. Pero todos ustedes tienen voz para decir lo que hay que decir. Hay muchas cosas que este país viene haciendo muy bien y que ha hecho muy bien. Y quiero saludar al gobierno por la política turquesa, quiero saludar por la noticia de hoy día, quiero saludar por el 43% de áreas marinas protegidas, alta y totalmente protegidas, que tiene Chile. Un líder mundial. Y tenemos que seguir avanzando en tener un SBAP, tenemos que seguir avanzando en sacar a la salmonicultura de las áreas marinas protegidas al menos. Necesitamos una ley de costas, necesitamos seguir trabajando en el tema plásticos. Tenemos tantas cosas que hacer, pero podemos, porque somos nosotros mismos los que hemos hecho este problema y somos nosotros mismos la solución. Está dentro de cada uno de nosotros y necesitamos mirarnos al espejo para ver exactamente cuál es la trazabilidad de lo que nosotros hacemos, de nuestro propio impacto. Cuando uno toma un tarro de atún, yo les digo, he tenido la oportunidad, la gracia, el privilegio de estar nadando con atunes. Son animales como estar enfrente de un jaguar. Eso lo que vemos es un tarro. Tenemos que cambiar esa relación. Hoy día el mayor comercio de especies salvajes en el planeta viene del mar. Acordémonos de nuevo, y para terminar, que lo más importante es la vida de todos ustedes y de la humanidad para el futuro. Gracias. Muchas gracias, Maximiliano, por esa introducción. Yolanda, por favor. Vale. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Max, por la introducción. Yo quiero dar las gracias a todas las personas que han venido hoy a acompañarnos
y hablar, o sea, agradecer, porque yo estoy aquí en representación de muchísima gente que se dedica a la educación marina y con la que hemos conversado mucho sobre estos temas. Entonces, para mí es todo un privilegio poder estar hoy aquí compartiendo las experiencias y los aprendizajes, y más encima después de Silvia Air, donde todavía el escenario está calentito y uno siente como esos nervios de tener a su ídola tan cerca. Pero sobre todo por el día en el que vivimos hoy, que como contaba Max, es un día especial de celebración en el que poco a poco sabemos que transmitir y compartir información sobre lo que tenemos al final nos ayuda a tomar las decisiones responsables, las decisiones más adecuadas. Y yo quiero aprovechar de contar un poquito cómo podemos llegar a mejorar todo el tema de la educación marina, ¿no? Para ello, quiero aprovechar de contar que durante toda la carrera de Ciencias del Mar, que igual me costó mi tiempo porque no era tan buena estudiante, nunca tuve ni un solo ramo que hablara de la educación marina. Nunca tuve un ramo de comunicación. Y durante toda esa carrera yo estaba muy confundida porque no sabía qué iba a hacer, si hacía investigación, si no tenía tan buena memoria, si no era tan aplicada para estar en un barco sin terminar enferma. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que lo que más me apasionaba era llegar a contarle a la gente las cosas que yo aprendía del mar. Y ahí descubrí que existía como esta línea de la educación y empecé a construir yo sola un poco mi propio camino. Y en este camino, por supuesto, me fui encontrando con un montón de gente, algunos de ellos están aquí sentados, otros están en el público que nos acompañan, para ir aprendiendo sobre la marcha cómo hacer y cómo mejorarlo. Y en ese camino tuve muchísima suerte porque he trabajado con universidades, fundaciones, ONGs que me han dado la oportunidad de ir a territorios, a áreas marinas protegidas y aprender en esos mismos sitios. Entonces, imagínense, venir de una formación de ciencias y enfrentarte a diseñar programas educativos sin tener las herramientas, solamente teniendo en la cabeza que tú fuiste mal estudiante y que no quieres que nadie se aburra cuando viene a escucharte a ti. Entonces, una de mis pasiones y de mis ganas era mejorar en esas metodologías. Y mi suerte fue que di con un magíster en didáctica de la ciencia, donde pude empezar a incorporar herramientas y al mismo tiempo que incorporaba la teoría, me iba a la práctica y en todo eso aprendía y seguía creciendo y después trabajábamos en museos y después escribimos libros para niños infantiles y todo siempre con el norte de buscar las mejores maneras para llegar las ciencias del mar a los estudiantes, a las personas en general. Y aquí les quiero compartir algunos aprendizajes de todo ese camino y uno de ellos tiene que ver con revisar muy bien el contexto en el que siempre vamos a estar impartiendo actividades de educación, saber con quiénes vamos a trabajar, qué tipo de intereses hay, cómo funcionan esas comunidades, qué tan conectados están con las tecnologías, ¿no? Y al mismo tiempo tener muy en cuenta cuáles son sus intereses, ¿no? Saber si lo que nos interesa a nosotros es lo que les interesa a ellos, cómo conectamos nuestro mensaje a través de sus intereses y no de los nuestros. Y para que eso funcione y saber si realmente cumplimos los objetivos, es muy necesario trabajar la evaluación. Evaluar. Yo sé que muchas veces la educación marina se queda en el área de lo no formal y evaluar es casi un cacho, pero hay que buscar las maneras, hay muchas metodologías. Lo que sí es que todo eso requiere tiempo y en ese tiempo es donde muchas veces fallamos a la hora de diseñar un programa de educación asociado ya sea a las escuelas o hacerlo fuera, que siempre pensamos que es llegar y hacer la actividad e irnos a casa. Y ya hemos visto que ese sistema no está funcionando desde hace rato, porque todavía sigue habiendo dudas, todavía sigue existiendo falta de conocimiento sobre las maravillas del océano que hay acá y pasa en muchos sitios del mundo. Entonces ese tiempo finalmente alarga mucho los proyectos y hay que considerarlo. Y si no, hay que considerar cómo dejar las capacidades instaladas en las comunidades con las que trabajamos, para que ese tiempo, que quizá no se va a tener desde las instituciones, finalmente sirva para que quienes ya están allá puedan ser aliados y aliadas en comunicar sobre toda esta información del mar. Entonces, bueno, dentro de todo ese recorrido, una de las cosas que para mí ha sido más bonita hacer es tratar de buscar cuál es el sentido de la educación, ¿no? Cómo mejorarlo. Ayer tuvimos una charla súper bonita sobre el liderazgo y educación y creo que ese es el camino, ¿no? La bidireccionalidad en la educación, la horizontalidad, saber que la otra persona también tiene cosas que decirte, aprender en conjunto y todo eso nos lleva a un nuevo concepto de educación y eso necesita investigación en educación, específicamente en el área de la educación marina y necesita también que vayamos evaluando, ¿no? Y para intentar dar el primer paso de todo esto, trabajamos en el diseño de la Red de Educación Latinoamericana para el Océano, con el único objetivo de sentarnos a charlar,
a compartir historias, a compartir aprendizajes y ver cómo podíamos profesionalizar el área. Porque nosotros queremos hacer visible la voz de la educación marina. Hay una experiencia y una expertise detrás de cada una de estas cosas y nos interesa mucho que cada vez que se diga que se va a hacer un área marina costera protegida, en esa mesa de toma de decisiones haya una persona experta en educación marina que pueda dar su opinión y decir: no van a ser 4 charlas puntuales en un sitio, sino que va a ser un programa de un año que requiere un inicio de evaluación del contexto, una prueba y testeo del programa y una evaluación final. Y ojalá una formación para la gente que está ahí para que estos programas tengan continuidad. Entonces, a mí me hace muy feliz contar que esta red de educación que se llama Relato, todos podéis buscarla, y es gratuita, registrarse, cuenta con más de 1000 personas y eso habla del interés previo que ya había por esta conexión, por aprender entre pares. El año pasado pudimos organizar el primer encuentro de educación marina de Latinoamérica de manera virtual y gracias a eso hemos ido como aprendiendo entre nosotros cosas que entre todos los que trabajamos en esto ya sabemos que el financiamiento es una barrera, que los niveles de alfabetización oceánica son bajos, que tenemos que buscar nuevas herramientas cada vez más dinámicas. Pero al final es unirnos para darle presencia a la voz de la educación marina. Y yo solo quiero dejarles mi mensaje, que es que yo creo que muchos de nosotros ya somos muy conscientes de que hace falta una educación marina. Ahora vamos a enfocarnos en hacer una buena educación marina para que realmente cumpla el objetivo que buscamos. Gracias. Perfecto. ¿Aló? Ahí sí. Muchas gracias. Queremos escuchar las palabras ahora de Sonia, una mujer además de acción. La veo mucho en terreno, en expediciones con la Fundación Mary, mojada ahí por el mar bravío, ¿no?, del sur de nuestro país. Sonia, adelante, por favor. Gracias. Bueno, agradezco las palabras de Yolanda, de Maximiliano, de Congreso Futuro por estar aquí, por supuesto. Creo que no solamente hoy es un día importante por todo lo que ha pasado con Dominga, también justamente porque sea la primera vez que dentro de Congreso Futuro tenemos un panel de océano. Creo que eso de verdad habla muy mucho de la necesidad que tenemos de esta sociedad de conversar sobre los océanos. En mi caso particular, llevo 15 años tratando de entender qué nos quieren decir los océanos a través de escuchar a las ballenas. Os traigo un pequeño vídeo, audio, que si lo podemos escuchar, por favor. Estos son los sonidos que realmente se escuchan debajo del agua. Entonces, tratar de entenderlos os podréis imaginar que no es nada fácil. Vivimos actualmente en la década de los océanos, pronunciado por Naciones Unidas, y eso habla justamente de la necesidad de haber puesto la ciencia, de entender los servicios ecosistémicos que nos prestan los océanos. En particular, por ejemplo, hay especies emblemáticas como son las ballenas, que nos ayudan a controlar y que todo el ecosistema marino funcione, ¿no? Finalmente nos ayudan no solamente en la conservación de los océanos, sino también del planeta y de la humanidad. Estamos todos totalmente conectados. Si hablamos en específico de las ballenas, estas nos ayudan fertilizando todos los océanos. Tienen unos nutrientes que son esenciales, pero que a la vez son muy escasos en los océanos y a través de sus rutas migratorias, estos nutrientes lo que van haciendo es generando vida. Así que nos ayudan finalmente a que los ecosistemas estén vivos y a partir de ahí generan oxígeno que consume todo el planeta. Pero es que además las ballenas nos ayudan absorbiendo grandes cantidades de CO2, uno de los gases más importantes del cambio climático. Entonces la protección de las ballenas se vuelve clave no solamente para los océanos, sino para el planeta. Y estas ballenas están bajo amenaza.
Como todos los océanos, pero en especial, como digo, las ballenas, existen diferentes amenazas y necesitamos encontrar herramientas, soluciones que nos ayuden a protegerlas. Pero en un océano en el que hemos visto que hay tanto ruido, se vuelve clave entonces escuchar cuáles son estas amenazas, porque no las podemos ver. Entonces necesitamos darle una vuelta a cómo estamos entendiendo los océanos y eso parte, como digo, por escuchar qué es lo que está pasando, ¿no? En este caso, desde Fundación MERI, junto al Ministerio de Medio Ambiente y el sector tanto público como privado, llevamos varios años trabajando en un proyecto que se llama The Blue Boat Initiative, que justamente busca entender qué pasa en los océanos a través de escucharlos. En lo particular, a través de escuchar los sonidos de los océanos. Con unos equipos que contienen inteligencia artificial, somos capaces de detectar la presencia de ballenas. Una vez que estas ballenas son detectadas, podemos enviar un email a la Armada que finalmente avisa a todas las embarcaciones que están presentes que, por favor, tengan cuidado porque hay ballenas en la zona. Con esta sencilla alerta, podemos evitar el principal amenaza que tienen las ballenas, que es las colisiones con tráfico marítimo. Pero es que además debajo de los océanos no solamente están los sonidos de las ballenas, toda actividad que genera un humano genera un ruido. Entonces, tanto ruido que estamos introduciendo en los océanos finalmente pone en riesgo la vida tanto de las ballenas como del resto de los ecosistemas y finalmente nuestra propia supervivencia. Así es que creemos y vemos en este tipo de instancias la oportunidad justamente de conversar acerca de la importancia de los océanos, de las ballenas y que como un monitoreo acústico pasivo, que es justamente lo que nosotros hacemos, puede ser una herramienta muy efectiva para la conservación no solamente de las ballenas, sino también de todos los océanos. Así es. ¿Cómo protegemos lo que no podemos ver, no? Lo podemos escuchar. Corriendo el riesgo de ser corregido en vivo y en directo por estas eminencias. Entiendo que todavía se mantiene el dicho de que gran parte de lo que hay debajo del agua no lo conocemos, o sea, todavía hay un gran misterio en el océano. Sin embargo, poco a poco hemos tenido tecnologías que escuchan, tecnologías que pueden ver, submarinos también que hemos dado noticias, están ahí en YouTube disponibles también con especies extraordinarias, ¿no? Que parecen sacadas de película. Hay muchas maravillas desconocidas todavía, por eso es importante también proteger lo que aún no conocemos. Sin embargo, hay algunas personas privilegiadas, ¿no? Pocos en el mundo que han podido observar esto, testigos oculares, como el doctor Osvaldo Ulloa. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero partir estas reflexiones con una cita, con una línea de Benjamín Subercaseaux en su Chile o una loca geografía. Y dice: frente a este largo territorio de Chile se extiende un océano tan inmenso que es difícil volver a tierra cuando el espíritu se ha adentrado al mar. Y bueno, eso que suena y no hace mucho sentido a Silvia, a él, a los que estamos aquí y quizás a muchos de los presentes, la verdad es que para la mayoría de los habitantes de Chile el mar sigue siendo algo que se observa desde una ventana, desde la playa, y los que tienen suerte incluso desde una embarcación. Pero la luz penetra solo unas centenas de metros y por lo tanto en un océano que tiene 4.000 metros de profundidad es un mundo que no vemos, que no tenemos la capacidad de observar. Y hoy día estamos enviando, ¿cierto, Robert?, a Marte en busca de vida o signos de vida. Estamos, ¿cierto?, en este mismo congreso preparándonos a entrar en este mundo virtual, digital, del metaverso, y sin embargo no conocemos nuestra propia casa, nuestro propio planeta. Afortunadamente, desde hace unos 5 años hemos tenido la posibilidad de comenzar a explorar uno de los ambientes más extremos y remotos de nuestro país, que es la fosa de Atacama, ¿cierto? En 2 días más se va a cumplir justo 1 año desde que tuvimos la suerte de acompañar al explorador estadounidense Víctor Vescovo a descender a más de 8.000 metros frente a la península de Mejillones en Antofagasta y ver en forma directa este mundo que se desconocía y que todavía se desconoce.
Ya fuimos los primeros seres humanos en llegar allá abajo. Después de una travesía que duró casi 10 horas, en que navegamos por fondos arenosos, pero también sobre paredes rocosas, acantilados, de una maravilla increíble, ¿ya? Y fuimos testigos por primera vez y nos sorprendimos, ¿cierto?, de este mundo de nuevo, tan extremo y que considerábamos por lo mismo falta de vida, gris, y resultó ser todo lo contrario, ¿cierto? Encontramos una riqueza de especies, colores. Uno dice, ¿por qué hay colores allá abajo si no hay luz? ¿Cierto? Y dentro de las cosas que hemos estado descubriendo a partir de estas expediciones, tripuladas y no tripuladas, es que los habitantes que están allá abajo son nuevos, son desconocidos para la ciencia, ¿ya? Por ejemplo, descubrimos que un anfipo, que es como un camarón gigante, que es un gran depredador, que se come cualquier cosa que llegue abajo, bueno, es una especie propia. Parientes viven en las otras fosas, pero descubrimos que era propio de aquí, de esta fosa, lo llamamos Euritenis atacamensis. Anteriormente se había visto en otras expediciones que al menos hay 3 especies desconocidas viviendo en la fosa de Atacama de peces. Uno rosado, otro azul, otro blanco. Se pudo colectar un individuo de una de esas especies y recientemente, estamos hablando de un par de meses atrás, finalmente fue descrito y es nuevo para la ciencia. Este es un pez azul, ¿ya? Y llegó el nombre de Paraliperis celti. Celti en el idioma kunza de los atacameños significa azul. Entonces, este es el pez azul. ¿Cómo vamos conectando, cierto, lo que vamos descubriendo con lo que tenemos allá abajo? Por lo tanto, tenemos abajo un oasis de biodiversidad que es prácticamente desconocido y que es nuestra responsabilidad, cierto, estudiarla y protegerla, porque además no está en otras fosas. Pero no solamente este océano profundo nos ofrece la posibilidad de encontrar descubrir nuevas especies, nuevos genes, nuevos microorganismos, sino que además allí abajo se están generando los grandes terremotos y los tsunamis que azotan las costas del Pacífico sudamericano. Y estos procesos que todavía no entendemos y que por lo tanto tenemos que estudiarlos, ¿ya? Les cuento que este año vamos a tener un par de expediciones donde vamos a poner por primera vez un observatorio interdisciplinario o integrado de océano profundo, con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, del Ministerio de Ciencias de Chile. Vamos a poner sensores oceanográficos, pero también sensores geofísicos que permiten medir la deformación del suelo oceánico a medida que se acumula la energía y que realmente se libera, ¿cierto?, y que genera los grandes terremotos. El hecho de que no podamos predecir terremotos es porque no entendemos todavía los mecanismos que hacen que ocurran. Esas son las buenas noticias. También, lamentablemente, hay malas noticias. Navegando a 8.000 metros de profundidad nos encontramos, ¿cierto?, con 2 bolsas plásticas grandes. La pena, la sorpresa, pero además la vergüenza de que la basura que estamos generando había llegado antes que nosotros a 8.000 metros y seguramente, ¿cierto?, va a seguir allí y nosotros ya no vamos a estar en este mundo, ¿ya? Entonces, el océano nos ofrece una tremenda oportunidad de descubrimiento, tanto en aspectos de ciencia fundamental, pero además de productos que nos van a servir a nosotros como seres humanos. La ciencia oceanográfica chilena hoy día se ha desarrollado bastante rápido, estamos en un muy buen pie, ya, pero además debemos aprovechar este impulso para ir más allá. Yo creo que el desafío hoy día, y que es parte de esto, lo que nos convoca, es cómo hacemos del mar parte de lo que somos, de nuestro desarrollo cultural, social, económico. Ese es uno de los grandes desafíos. Y la invitación es a eso, a pensar cómo incorporamos al mar y dejamos de darle la espalda. Y por último, también una invitación para todos
¿cierto? Es dejar por un momento a veces las redes sociales, el mundo virtual y salir a explorar, salir a conocer el mar y este mundo maravilloso. Gracias. Un poco lo que decía Silvia, ¿no? Hay que salir a mojarse un ratito, ¿ah? Vayan a conocer el mar, mójense las patitas. Osvaldo, muy breve, y espero que nadie diga, para eso estudia 5 años, porque típico. Osvaldo, primero, excelente además que incluyan la cultura licanantay al momento de poner algunos de los nombres de las nuevas especies, me parece extraordinario. Pero segundo, cuando tú cuentas esa aventura, que además está en el documental Atacamex, por si lo quieren ver, hay una pregunta que no puedo dejar de hacer, y que tiene que ver con las emociones. ¿Qué sentiste cuando iban bajando? O sea, son 8.000 metros, es como ir al espacio, es casi tan raro como ir al espacio. Sí, bueno, no solamente qué es lo que sentí, sino que lo que todavía siento cuando aparecen esas imágenes y conversamos de esa experiencia. Obviamente, ser tremendamente privilegiado y de que, bueno, en lo personal, y mi colega Rubén Escribano que también bajó, pero además la ciencia chilena, porque era la ciencia chilena la que iba en esa embarcación, es sentirse protagonista de parte de una historia que se está escribiendo en lo que significa el estudio y la exploración oceánica. Yo soy fanático de los libros y cómo en el siglo XIX los exploradores vinieron a América y después von Humboldt y otros, ¿cierto? Pero ser parte hoy día de esos descubrimientos y ser parte de esa exploración es algo que no estaba dentro de lo que pensé que íbamos a poder hacer. Pero además es una oportunidad que se le presenta hoy día a Chile, ya no solamente en lo personal. Y yo creo que esa emoción es tremendamente fuerte. Y también lo he dicho, ¿cierto? Esto de la aventura, esto de conectarse con el niño que uno es, ¿cierto? Y que lo vive cuando uno está descubriendo el mundo cuando es pequeño. Bueno, esto es lo mismo, es ser parte de esas emociones tan fuertes que son ver un mundo que nunca uno había visto, pero además ni siquiera se lo imaginaba. Y eso yo creo que es parte de esto. Excelente. De hecho, esa es una de las oportunidades que ofrece también esto del metaverso, ¿ah? Ojalá todos pudiéramos bucear. Yo creo que eso te abre el mundo y muchísimo. Es otra realidad, completamente distinta. Pero también donde tú fuiste, por ejemplo, o en otra fosa también de las Marianas, de poder tener alguna experiencia inmersiva también en el futuro, ¿por qué no? También nos ayudaría mucho. Ahora, volvemos a nuestro tema. Yolanda, después de habernos escuchado, ¿qué pensamos cuando hablamos de cultura oceánica? Y esta es una pregunta que les voy a hacer a ustedes también, ¿no? Ya. Cultura oceánica es un término que se acuña desde hace bastante tiempo y que trata como de reunir todos los conceptos sobre temáticas marinas para que las personas puedan tomar decisiones responsables. Y se acuna desde la educación marina y se describe algo así como entender bien cómo el océano influye en nosotros y cómo nosotros influimos en el océano. Y usamos esa información para tomar decisiones responsables. Entonces, a mí me pasa mucho que cuando hablamos de cultura oceánica y históricamente se ha trabajado muchísimo en este contenido, son 7 principios de alfabetización oceánica, cada uno de ellos se desglosa en más información y es importante conocer esa información, ¿no? y manejar esa información y entenderla, pero es más importante despertar el interés por esa información, ¿no? Yo creo que por eso hablaba antes también de estas habilidades de poder comunicar, de liderazgo y de asumir esa información para poder aplicarla. Y yo creo que el poder transmitir esa pasión a través de la educación, y yo creo, ahora que hablaba Osvaldo sobre su aventura tan envidiable, al fondo, pensaba en la pasión que nos mueve a los 4 que estamos aquí y que aunque estemos aquí hace 5 minutos estábamos nerviosos los 4 atrás, ¿no? Y es porque sabemos que todo este trabajo lo hacemos con tanta pasión y venir aquí a compartir y abrir un poco el corazón con todo eso es finalmente para mí una de las inyecciones directas de educación. Es como yo sé que muchas veces solamente con que compartamos nuestra manera de ver ya estamos compartiendo como todo ese cariño y despertando ese cariño. Entonces yo creo que la cultura oceánica, si bien ha partido mucho desde lo teórico, hoy día está con un montón de estudios que empiezan a hablar de que ya no es solo lo teórico, sino la conexión que la gente siente, el bienestar que la gente siente con el mar y cómo transmitir eso para que al final el objetivo sea que todos podamos tomar decisiones que nos ayuden a conservar y cuidar mejor el océano. Muchas gracias. Maximiliano, en la misma línea, tú ya lo habías bosquejado un poco, ¿no? Pero respecto de esta cultura oceánica, tú en tus viajes, en tu experiencia, en tu trabajo, en tus estudios,
¿Observas que se entiende bien justamente esto de la cultura, esto de todos los servicios ecosistémicos, la relevancia que tiene el océano también para los seres humanos, por ejemplo? Mira, yo creo que seguimos viendo todavía de una forma muy economicista el mar, ¿no? Y entonces cuando hablamos un montón de veces, por ejemplo, está el nuevo término ahora de la economía azul. Y de nuevo es acerca de extraer, ¿no? De cómo, bueno, a ver cómo lo manejamos mejor para poder seguir haciéndolo mal. O sea, hay cuestiones que son intrínsecamente más insustentables. Si es que efectivamente queremos hablar de cultura oceánica, entonces vamos a tener que realmente meternos al agua, ¿no? Entender mucho más. Hay gente que está, de lo que decía ahora el profesor y amigo y colega, sobre bajar a estas profundidades, ¿no? Hasta hace poco había más gente que había ido a la Luna de lo que había bajado a las mayores profundidades del planeta. Bueno, yo tengo una lista de gente que podemos mandarla para Marte, eso no habría ningún problema. Pero necesitamos seguir, o sea, explorando, necesitamos seguir entendiendo, necesitamos realmente seguir, ¿cierto?, entendiendo que somos parte de esa trama. Yo he tenido la oportunidad de conocer gente como ustedes, de trabajar con Silvia, tener profesores como Katy, que está allá, que me enseñó un montón de cosas, no estaría aquí si no fuera por ella. ¿Cómo todas esas experiencias, cómo todo ese amor finalmente, cómo también imbuir a la gente de esa sensación de cuando uno baja al océano? Es difícil decirlo, pero es mucho más difícil hacerlo sentir a los demás. Y yo creo que ahí está la gran dificultad, ¿no? Cómo en el fondo llevar a todos ustedes a bajar. Y no el metaverso, es a mojarse, a sentir el olor, a respirar, a sentir que uno vuela cuando está prácticamente, ¿cierto?, buceando. Eso va a ser difícil y la única forma es que nos mojemos las patitas. Exactamente, no, yo lo decía porque una vez me puse los lentes y me metí en una experiencia del Cámbrico, cómo era el océano durante el Cámbrico, y yo la verdad me voló los sesos, lo encontré muy bonito también. Dicho eso, Max, muy breve, y después paso a ustedes. Lo que pasa es que en la mañana estábamos conversando con Max respecto de noticias que sonaban muy terribles, pero me corregiste y en buena hora, respecto de que el año pasado hubo una convención muy interesante, la Convención de los Océanos, ¿no?, que estaba buscando la protección del 30% de los océanos para el 2030. Una muy buena noticia en línea con lo que nos contaba Silvia. Y yo había quedado en que parece que no había resultado. Como que nuevamente los intereses que ustedes saben, corporativos, etcétera, las grandes corporaciones habían ganado este gallito. Sin embargo, no es tan así. Tú has estado en esas conversaciones, ¿no? Estás al tanto por lo menos. Claro, efectivamente. Yo tuve la oportunidad también de estar presente y trabajar, bueno, por los últimos 4 años en lo que era esta revisión de las Naciones Unidas de la Convención de Diversidad Biológica para poder alcanzar un nuevo objetivo, es decir, nos pusimos nuevamente objetivos. Y esto es la parte también difícil, ¿no? Muchos de ustedes, hay gente que tomó una decisión por ustedes, para que sepan, ¿no? Y por 2 semanas estuvimos encerrados en Montreal, digamos, en un lugar calentito, afuera mucho frío, pero donde también, digamos, tomamos decisiones importantes para el futuro de todos ustedes. Y esa decisión justamente fue alcanzar ese acuerdo del 30%. Pero además no solamente hay que crear áreas marinas protegidas, tenemos muchas otras cosas que hacer. Tenemos que detener ahora la minería submarina, tenemos que seguir deteniendo el flujo de los subsidios. El 30% es una cosa clave, pero acuérdense, uno no va al doctor y le pide al doctor, sálveme el 30% del corazón. O sea, lo necesitamos todo. Todas esas partes, todos los componentes de la vida en el planeta son importantes. No podemos decir, bueno, me quedo con esto, pero desecho lo otro. Resultó que lo otro era probablemente a lo mejor lo más importante, o no sé, da lo mismo, pero necesitamos el todo. Y eso es la parte más importante. Por lo tanto, el 30% es el comienzo. Ahora, aquí puedo ser odiado por la audiencia. Efectivamente, hay que salvarlo todo, ese es el ideal, ¿no? Pero en el mundo real, el océano cumple servicios que también nos sirven a todos, más allá de los que ya comentaron ustedes, cuestiones mucho más terrenales o pedestres, ¿no? A todos les gusta tener sus teléfonos, por ejemplo, o sus automóviles, etcétera. Todo eso viene por mar. El mar también presta servicio en ese sentido, necesitamos comer. O sea, la población va aumentando, lo decía Silvia, la India va a superar a China ahora en abril, por ejemplo, extraordinario, impresionante, esto en menos espacio. Y el mar se requiere, por lo tanto, ¿es posible una convivencia armónica entre estas actividades propias de la economía con un mar en equilibrio? Ustedes justamente están tratando de ayudar en ese proceso, Sonia.
Claro, justamente lo que tú dices, o sea, en lo personal y en lo profesional llevamos muchos años tratando justamente eso, ¿no? De sacar la verdad de los océanos a la superficie. Como se ha conversado aquí, los que tenemos la oportunidad de estar debajo del agua, creo que te cambia totalmente el chip y te hace darte cuenta realmente de que es otro mundo, que como bien decimos no se ve, te cambia la percepción y te vuelves también, te sientes muy vulnerable, ¿no?, ante una situación así. Entonces, claro, te empiezas un poco a poner en la situación de las especies que viven ahí. Y fue un poco lo que por lo menos me pasó a mí con las ballenas. Cuando empecé a tratar de entender lo que decían, escuchaba a la vez muchísimo ruido. Y dije, es imposible que se comuniquen. Así no se puede. No, hay algo que no funciona. Pero claro, te empiezas a dar cuenta de que todo el desarrollo que viene haciendo el ser humano, desde que es ser humano, avanza justamente a pasos muy forzados, usamos toda la tecnología posible en la medida de lo posible para tener nuestras necesidades cubiertas y muchas veces nos separamos y nos olvidamos justamente de la naturaleza y de esta conexión que tenemos. Y uniendo esas dos cosas, te encuentras en una situación en la que tienes que buscar soluciones para que ambos mundos convivan. O sea, un desarrollo sostenible no tiene más allá que justamente hacer eso posible, ¿no? Que el ser humano se pueda evolucionar, que pueda seguir avanzando, pero que también la naturaleza y los recursos sigan estando ahí. Y en ese sentido se genera lo que tú dices, ¿no? Un proyecto muy concreto que no trata de excluir lo que es la actividad humana, en este caso el tráfico marítimo o cualquier otra, sino que lo que hace es monitorear justamente esa actividad, tratando en la medida de lo posible de ayudar a que no afecte a la vida submarina, en este caso a las ballenas. Esto es pura educación. Cuando hablábamos de las ballenas, yo le decía a las personas, ¿tú sabes la importancia de las ballenas? No, sí, son bonitas, son gigantes, son majestuosas, me decían todos esos adjetivos. Pero cuando alguien les decía, ¿tú sabes que ellas son como las abejas del mar? Analogía que me enseñó Sonia, no es mía. Se reían, me decían, no, no te creo, pero ¿cómo? Sí, son arquitectos de los ecosistemas. Entonces ahí la gente empieza a interiorizarse poco a poco, que tiene que ver mucho con educación y la forma en que se entregan también los mensajes. Este corredor que ustedes comenzaron, con la boya inteligente, con la Fundación Mary, es el primer paso, un poco lo que decía Maximiliano. Perfecto, estamos escuchando lo que pasa en ciertos kilómetros a la redonda, pero claro, las rutas migratorias de las ballenas, por ejemplo, y otros animales son globales. Por lo tanto, este es un primer paso que se espera que este corredor bioacústico les dé, obviamente, que cubra más espacio, ¿no? Claro, porque es justamente lo que venimos conversando, ¿no? Sabemos la necesidad de llegar a esta meta del 30%, como dice Max, eso no es suficiente. Declarar áreas marinas protegidas suena muy bien, ayuda muchísimo a la conservación, pero ¿cómo gestionamos esas áreas marinas protegidas? ¿Cómo nos hacemos cargo de que sean efectivas, de que cumplan justamente con este rol biológico para el cual fueron diseñadas? Bueno, pues ahí es donde justamente la tecnología, estamos en el siglo XXI, aprovechémosla, nos sirve para ayudar. Entonces, como tú dices, esta boya que se instaló en el Golfo Corcovado con una tecnología totalmente replicable. Entonces, la idea que hay con el Ministerio de Medio Ambiente y con otros países también es poder ayudar a que este corredor que se quiere generar desde Chile hasta Canadá tenga esta tecnología que nos ayude justamente a monitorear estas áreas marinas protegidas, a entender qué especies son las que están alrededor, cuáles son las actividades humanas que se generan y, por tanto, toda esa información poderla asumir, entender, que como bien decimos es súper importante poder el lenguaje llevarlo a que los tomadores de decisiones finalmente tengan herramientas efectivas que avancen a políticas de una conservación mucho más efectiva. Gracias, Sonia. Osvaldo quiere comunicar algo desesperadamente con su mirada. Don Osvaldo, ¿quería comentar algo? No, a ver, estamos aprovechando la oportunidad que estamos reflexionando sobre el tema de la cultura marítima o la falta de cultura en nuestro país. Yo creo que, primero que nada, esto de la falta de cultura marítima, obviamente es una mirada desde Santiago, donde está la mayor cantidad de población, la única región, la metropolitana, que no tiene mar. Pero si uno va a Chiloé, o va a Juan Fernández, o va a Rapa Nui, existe una cultura que está invisibilizada para un gran porcentaje de la población, que es donde se están tomando las decisiones, ¿ya? Y donde se están implementando y diseñando las políticas públicas, las políticas educacionales, conservación, lo que sea. Por lo tanto, yo creo que primero el desafío es cómo transmitimos esa cultura que existe,
pero invisibilizada, al resto o a la gran parte del país que está lejos del mar. Entonces, y obviamente que tiene que ser multidimensional, o sea, no podemos solamente preocuparnos de la conservación o la educación o de la investigación, que es lo que hago yo, sino que el mar tiene que permearlo en todo. Yolanda, ¿cómo fomentamos la educación? Ya lo has dicho, pero ¿algún consejo más respecto de cómo fomentamos la educación marina, oceánica en este país? Me voy a agarrar un poco de las palabras de Osvaldo porque creo que es muy interesante, ¿no? La multidisciplina finalmente es algo que nos va a ayudar mucho a seguir avanzando hacia la educación. Por supuesto, hace falta empezar a conversar con tomadores de decisiones sobre cómo empezamos a empapar esa malla curricular chilena y a meter ejemplos marinos y a hacer formación con docentes, ¿no? Hay muchos profes que salen, nosotros hemos podido acercarnos a ellos a la escuela y nos dicen, no tenemos formación sobre el mar, ¿no? Casi todo el ecosistema siempre que se habla es terrestre. Entonces esa formación docente para mí es muy necesaria y siempre volver a todo este tema, ¿no? de qué tipo de herramientas realmente funcionan para cada tipo de contexto. Lo que decía Osvaldo sobre las diferentes culturas marinas que hay en Chile, para mí ha sido un tema muy interesante, pero además de un aprendizaje absoluto, porque yo partí en Las Cruces y de ahí me fui a Isla de Pascua y de ahí después estuve en Juan Fernández y cada uno tiene su cultura y su manera de mirar el mar. Y por eso yo decía que es súper necesario llegar a conocer bien qué está pasando, qué intereses hay, qué información complementaria falta y tener esta conversación bidireccional todo el tiempo, poder aprender. Entonces creo que la educación parte por eso, por escuchar primero, por aprender, por mejorar las herramientas y empezar a llevarlo a la toma de decisiones. En el tema también que hablamos antes de áreas marinas protegidas, ¿no? Muchas veces hay proyectos muy potentes para la creación de áreas protegidas que después, una vez que se logra el hito, y es genial y es maravilloso y es un gran avance para el cuidado del océano, pero una vez que se logra, muchas veces desaparece el financiamiento que se va a trabajar en esas áreas protegidas. Entonces se caen los programas de educación, se cae toda esta transferencia de información, de científica que se está tomando y creo que por eso una de las cosas que a la hora de tomar decisiones sobre la malla curricular ambiental, sobre las áreas marinas protegidas, sobre este tipo de cosas, empezar a conversar con gente que ya ha trabajado en estos temas y que puede aportar con su opinión. Profesionalizar el área desde dentro y llevar la educación marina a la mesa de la toma de decisiones. Excelente. Y el rol también que tienen que cumplir, me imagino, los medios de comunicación, que esto es súper relevante también para llegar con estos temas, ¿no? Para generar esta conciencia oceánica, también esta cultura oceánica, mejor dicho. Lamentablemente, hemos llegado al fin. Les quiero agradecer a los cuatro por esta participación. De verdad, felicitaciones a cada uno de ustedes por todo lo que están haciendo. Sabemos que son súper jugados en este tema. Un aplauso, por favor, para ellos. Gracias.